porque mire que se pueden producir varios con una secuencia tan chiquitica. ¿Sí? Entonces siempre van a ser, pues, o sea, lo que yo le entendí, que si yo por lo menos lo leería desde AGT, sería lo mismo que yo lo leería desde quitando el gran. Sí. Entonces siempre van a ser tres los... Sí, en este caso la pregunta está más hacia el marco de lectura, porque claro, tú dices el número mínimo, pues ahí es el número mínimo de péptidos, sino cuál es el péptido más corto, ¿no? Porque claramente puedes tener un péptido de 2. Mira, aquí hay un codón de parada, ¿no? De hecho, este es un codón de parada. Muy bien, sí. Tienes toda la razón. Este apenas lo metería uno. Pero este sería un marco. Este sería un marco. Tienes razón. Pero ¿por qué? Escucha, no llegué preparado yo. No voy a alcanzar la dulce. Entonces solo habrían no me di dos. cuenta del TGA. Porque había... ¿Pero eso fue lo que pensaste? Sí. ¿Por qué no lo dijiste? Sí, tienes razón. Esto es un código de parada. Aquí solo hay un aminoácido. Bueno, pero también es un marco de lectura, ¿no? Es un marco de lectura. Tenemos 3 marcos de lectura diferentes. Y uno con un código de parada. Bueno, entonces el código genético no es ambiguo, redundante, evolutivamente conservado, poco conservado. ¿Ah? No es ambiguo. No, espera, Levante la mano por allá, ¿no? Aquí está. Evolutivamente Por allá. Bueno, tú. ¿Vas a...? Ambiguo. ¿Y ya no más? No es evolutivamente conservado. Y yo siento que es porque pues a lo largo de la evolución ha cambiado el código genético de muchas formas, por eso mismo se da la evolución por la diversidad genética. Bueno, Yo creo que es poco conservado y ambiguo. Amigos, bueno, entonces teníamos la Ambiguo respuesta sí tuya, que tu nombre se lo tengo que usar. Sara también. Sara nos decía ambiguo. Y Brian nos dice ambiguo y poco conservado. A ver, ¿qué dice por aquí la poco galera? conservado. Ambiguo. ¿Qué significa redundante? Entonces, le dan la razón a... ¿Qué es redundante? ¿Qué es redundante? No es ambiguo y no es poco conservado. ¿Sí? Ok. Son 2. Entonces poco conservado. Sí, no es ambiguo y no es poco conservado. ¿Me pueden decir, por favor, Brian, a qué nos referimos con no es ambiguo? Pues es que, bueno, realmente no entendí. Yo lo dije porque, pues. Espera, que tiene que sustentar. Ay, Pues digo que si fuera ambiguo, pues no tendría sentido porque ambiguo es que tiene muchos significados. No es opinable, eso hay una respuesta completa. Espera. espera. ¿Y cómo hacemos? Agárrate. Uy, va por allá. Sara. Cabeza. A ver. Espera. Ambiguo. Porque por acá José nos dijo que el código genético es redundante. Que hay que no confundir esas dos, ¿no? Redundante. Y otra cosa muy diferente es ambiguo. Dale, ayúdale. Que lo de eso tiene que ver con lo de más que es degenerado y no ambiguo. Ambiguo se refiere a que un codón, o sea, que más un aminoácido puede ser modificado por más de un codón, pero un codón no te va a dar a más de un solo aminoácido. Muy bien. Exactamente. Tienes tú. Profe, no guarde dulces. No puedo hacer muchas más preguntas. Ay, no, profe. Dime. Agarre. Si no la agarra. Bueno, entonces pásenlo por aquí. Después, profesor quiere estudiante por pregunta. Bueno, entonces, esa es la respuesta. Brian, esa es la respuesta. No es opinable. Entonces, un aminoácido puede venir, y ojo con eso, puede venir modificado por más de un codón. Y ya lo vimos, ¿no? Lo acabamos de decir. Pero
un codón solo codifica uno y solo un aminoácido. Uno. Eso es la cuestión. Entonces, claramente no es ambiguo. Y ahora a tu comentario. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Sofía. Sofía, a lo que nos decía Sofía, el código genético es muy conservado. Realmente es evolutivamente conservado. Lo que, quizás lo que tú te refieres es que las secuencias de muchos genes que tenemos nosotros, por ejemplo, con las bacterias, sí han sufrido una serie de cambios, pero muchos de ellos siguen codificando el codón, tenemos el codón de alanina en bacterias y en humanos. Escríbelo al revés. ¿Sí? Un codón Pero sí que vimos solo una puede excepción, codificar ¿se un acuerdan? aminoácido, pero un Había aminoácido algún, puede ser especialmente en la codificado por más de un mitocondria, codón. de algunos Escríbelo Por eso, un protozoarios, codón puede que en vez codificar de codón de algún parada, aminoácido. por ejemplo, ¿Ah? ahí Un le codón hubiera puede haber codificar dicho, más o de sea, un pero aminoácido. No, el jamás, codón nunca. Por eso, entonces, en tetraimera un resulta que aminoácido DNA sí puede codifica para codificar el más de un micrófono, codón. Puede ser codificado, el aminoácido no codifica el codón. El codón codifica el aminoácido. Por eso, No, mi amor, es que como lo Pero estás no, diciendo, es estás muy haciendo entender que el conservado. aminoácido va al Sofía, codón, y no del es codón al realmente aminoácido. No. esto, por Un eso aminoácido. yo les mostraba la bomba atómica. o sea, un codón codifica más de un El aminoácido. hongo atómico. Nunca. Es que eso, gracias Escúchate lo que a dices. es tan evolutivamente Un codón puede conservado, codificar a es más por de un lo que aminoácido. nosotros podemos expresar, ¿Puede? por ejemplo, No la puede. Cas9 para hacer Un edición codón genética puede codificar en un humanos. único Cas9 es la aminoácido, proteína, pero un aminoácido puede por ser excelencia del codificado, sistema no puede CRISPR, porque codificar, ya puede todos ser ustedes lo han codificado escuchado por de más de un manera. codón. CRISPR-Cas es un sistema de defensa bacteriano y nosotros lo estamos utilizando en humanos, por ejemplo, para reparar enfermedades monogénicas. ¿Sí? Hay una enfermedad que es la anemia falciforme, que es un cambio en una sola base. Entonces eso realmente es relativamente fácil repararlo. Pero se requiere el sistema CRISPR-Cas de una bacteria que es Streptococcus pneumoniae. Entonces, ¿cómo podemos hacer para expresar ese gen en un humano si fuera poco conservado? Porque si fuera poco conservado no tendríamos cómo el sistema que lee la información genética de eucariotas pudiera leer información de los procariotas. Entonces eso realmente fue un boom total, encontrar que la vida es un continuo. ¿Sí? Nosotros realmente somos un continuo desde la aparición de la vida como se conoce, cuya información genética está almacenada en forma de ADN, ¿cierto? Utilizando un código genético que desde ese momento, que por cierto, ¿hace cuánto apareció la vida más o menos? ¿Cuánto es el estimado? ¿Cuánto? 3.500 millones de años. Hace poquito. ¿Por qué lo sabes? Bueno, comparado con la vida del planeta, antier. La Tierra tiene 4.500. Ajá. Y la vida, esa pregunta va para fisiología y va para bioquímica igual. Y esa pregunta es muy importante porque nosotros estamos así. Nosotros realmente, cuando una vez se creó la vida, realmente es un evento tan improbable que ya se quedó así. O sea, hemos tenido solo pocas modificaciones de la manera como almacenamos y cómo codificamos la información en nuestros sistemas. Es muy conservado. Realmente las diferencias son mínimas y muchas veces están en organelos de protozoarios por ahí que uno, o en algunas bacterias que están por ahí en algunos ambientes raros que utilizan otro código, pero las arqueas, las bacterias, nosotros tenemos un código genético bastante conservado. Quizás a lo que te refería Sofía es que claramente hay variabilidad genética, pero con todo y todo, las proteínas se leen utilizando el mismo código, que es algo bonito. Otra pregunta. Uy. Recordando la manera de disposición de los... Otra pregunta, es que quieren concurrir. Sí. Bien. Entonces ya, aquí. ¿En qué cuadrícula se encontraría el Por allá, espero por ahí. CAT? Bueno, recordando la regla de disposición de las bases en el código genético, no me miren por ahí, no sean tramposos. Ok. ¿En qué cuadrícula se encontraría el codón CAT? Y sin mirar. Entonces, A primero ver, viene... hermanitas.
Espere, profe. ¿En qué cuadrícula? Espere, profe, A, B, C, D. A ver, Profe, ponga ¿en bien. dónde lo ubicarían? Dime. ¿Ah? 2C. 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 Laura, ¿cierto? Laura. 2C. A ver, ¿alguna otra? ¿Recordamos cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo es el código? Este Primero código va genético, U. recuerden que hay uno que es un Uva con circulito, a mí C, no ¿no? me gusta. No, ¿Recuerdan cuál es la uracilo, regla timina, de esta tabla? uracilo, Creo que la timina, recuerdan, ¿no? En esta primera columna, ¿qué posición del codón es? citosina, guanina, Exacto, la guanina y primera, adenina. segunda y tercera, ¿no? Entonces, aquí tenemos la primera, ¿no? Esta posición. ¿Y quién tenemos primero? sería T. Exacto, entonces sería U, Profe. después C. Aquí No, profe, yo creo que tocaría y G. ¿Qué viene entonces primero siempre en este arreglo de código genético? ¿Qué son La estas vocal. dos? ¿Ah? las vocales. No, sí, las vocales. ¿Qué son estas dos? Ah, primero pirimidina y luego purina. Y después Purina. las purinas. Y primero van las vocales y después las consonantes, ¿de acuerdo? Ese era nuestro arreglo, lo habíamos hablado, ahora lo vemos mucho mejor, ¿no? Pirimidinas, purinas, y siempre en cada caso va a venir primero la vocal y después la consonante. Entonces, dos ya por lo menos ahí Laura va acercándose. Dos. La segunda posición es una columna o una fila. Columna. La fila, ¿no? ¿Cuál es la Y columna y cuál es la la fila fila? es, otra vez, U, Fila, columna. C, A, G. Fila, Aquí también se aplica lo mismo. fila, columna. Luego luego vendría A. La segunda posición va a ser la fila. No, fila, columna. Columna, ¿Cómo son las fila. columnas? U, C, A, G. De nuevo. Pirimidinas, purinas, ¿no es verdad? Ajá. Pirimidina, purina. Seguimos con la misma. Sigo perdida. Y entonces, bajo ese orden de ideas, ¿Cómo es una columna? Pues eso es una columna y la fila es así. A, C, D, G. columna. Es una columna. No, profe. Columna dórica. Esa dislexia no. El profe llevando una columna. Columna. Esas son las columnas. ¿Cómo es una columna? Por eso entonces, ¿por qué dicen que fila? Filas horizontales. Pues porque la gente se Entonces, acostumbra así. Laura nos decía No, yo estoy hablando de que la segunda se busca en la columna. En el cuadrante, ¿Por qué se columna? habíamos dicho. Pero él estaba preguntando cómo se ubicaban así. Pues en una fila, se ubican en Bajo fila. ese orden de ideas estaría O sea, la CAT. A, ¿cierto? Ah, Ahí CA. Aquí fijo va a estar CA, ¿no? ¿Cierto, chicos? CA. Sí. Ahora nos falta algo más, ¿verdad? Bueno, ya digamos que estaremos de acuerdo con Laura que la pregunta iba hasta ahí. Pero bueno, y sigamos. Entonces, ¿cómo se divide cada cuadrante? U, C, A, Como G. columna. Como columna. Ah. U, C, A, G. U, C, A, G. Que es lo que nos importa acá, ¿cierto? ¿Y qué lo dice? U, C, A, T es la misma cosa que C, A, U, ¿cierto? Entonces quedaría C, A, U. ¿Cierto? Ahí quedaría. Entonces esto es como lo que nos acordemos. Es una manera interesante. Entonces, en efecto. Muy bien. Trae matus. Profe, pero es que usted no es. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Lo habíamos claro. visto, ¿no? Pero ahora se entiende Yo un sí. poco mejor. Y ahí te lo mando, ¿qué? ¿Sí? Mira. Sí. Entonces, bueno, sí, eso es. Entonces, vamos a dar un premio de consolación. También sí que pregunta. En todo caso, me gusta que. Uy, Dios mío, ya. Mira que ya solo quedó una. Ay, no, yo quiero. Sí.
respondiste. Yo no incompleto, pero recibí. respondiste. Eso me gusta, Qué eso me gusta. triste. Yo quería. Mire que queda uno. Hay una pregunta por ahí. Bueno, listo. Y esto, bueno, vea que con todo y todo que esta manera es muy linda para ver el código genético. Realmente es fácil encontrarlo. Hay muchas reglas, ¿no? O sea, por ejemplo, justamente en esta columna está la gran mayoría de aminoácidos que solo vienen codificados por dos codones. Aquí tenemos codones de parada, aquí tenemos también codón de parada. Esta fila tiene aminoácidos de 4, esta tiene aminoácidos de 4, de 6 y de 3 y de 1. No, es una berraquera, eso incluso para jugar está chévere. Para hacerse un jueguito de eso. Una lotería, sí. Buena idea. Buena idea. Bueno, ya, ahí está nuestro divino código de UCAG, columna, fila, columnas, en cada cuadrante tenemos nuestras columnas. Vean aquí la que nos atañe, CAU, codifica para histidina, ¿no? Siempre en tercera posición, los que tienen la pirimidina codifican para el mismo aminoácido en todos los casos, ¿no? Por ejemplo, CAA, CAG, en este caso es purina, codifica para la glutamina, ¿sí? Entonces, tiene un montón de cosas interesantes el código genético. Tenemos, ¿cuántos dijimos? ¿Cuántas? A ver, vamos a ir poniendo por acá. ¿Cuántos aminoácidos proteinogénicos tenemos? 20, ¿no? ¿Cuántos codones? 64. Posibles, ¿no? Que codifican para un aminoácido. Sí. No, 61. Codones de parada, 3. 3, ¿no? Entonces en total tenemos 64 posibilidades. Entonces ahí es claramente lo que nos están diciendo, que tenemos redundancia, o sea que con este número, ¿cierto? Debemos tener claramente aminoácidos que están codificados por más de un codón, ¿sí? Y bueno, ya vimos que la regla es bien interesante, o sea, cuando vemos el código genético tenemos de todo, codones que solo codifican uno y solo uno, y codones que incluso, miren, por ejemplo, la leucina, 2 acá y 4 acá. La serina tiene 4 acá y 2 acá. La arginina, 4 acá y 2 acá. ¿No? Impresionante. Pero hay otros que tienen, por ejemplo, la prolina tiene los 4. CCN, todos van a codificar para la prolina. ¿Sí? Metionina y triptófano, un solo codón, como pueden ver acá. Chévere. Bueno, listo. Ay, miren que había otro punto de comprensión. Bueno, ¿qué brazo del ARNT se une al ARN mensajero? 2. ¿El 2? Ahí. ¿Por qué? Porque tiene el anticodo. Porque esto. ¿Yo opino? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? ¿Cuál es la palabra de lo que hay ahí? El anticodo. El anticodón. Eso, el anticodón. Pero me Ahí hicieron está. pujar. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Lo vimos en forma genérica, ¿cierto? Y lo vamos a volver a ver en un segundito. Por eso está lo H. ¿Recuerdan la polaridad de esta estructura como tal? ¿Cuál es el 5'? Esa es la parte Este 5'. es el 5'. El 3 Y pues a lo este, H. el 3' es el, ¿cierto? Ahí está. Ahí está. ¡Ay! Le pego. Bueno, ahora sí, ya fueron todos los premios. Lady, nos consolamos con un banano. Si van a revisar, ahí hay chocolates. Bueno, ¿listo? Saca el banano de la nada. Esa molécula es muy hermosa. Nos consolamos con un fucking banano. Bueno, chicos, entonces, chicos y chicas, ya estamos en la última parte del curso. ¿Sí? Sabe como Y la que cascada. quizás es una de las partes más bonitas, porque es la unión más pura y dura de la bioquímica
clásica con la genética, ¿cierto? Que es la parte de la traducción. Entonces decíamos que es el proceso de biosíntesis de proteínas guiado por un molde de ARN mensajero. Yo creo que con eso ya quedamos bien, ¿no? Porque dijimos que puede haber biosíntesis de proteínas, de péptidos, ¿cierto? Puede haber biosíntesis de péptidos que no está guiado por un ARN mensajero, eso no es traducción. La traducción está guiado por un ARN mensajero. Bueno, pues hablábamos al final de la clase que teníamos dos componentes que son supremamente relevantes para esta parte que es hablar de los ribosomas y hablar de los ARN de transferencia. ¿Sí? Y para hablar de los ARN de transferencia, esta es una de las cosas que les digo que el ARN de transferencia se descubrió en el año 1954, entre el 54 y 58. Ahí todavía no había una idea de lo que era esto del código genético, eso ocurrió después, ¿sí? Pero al indagar sobre los elementos que se necesitaban para sintetizar, para biosintetizar proteínas, pues van y dan con un pequeño ARN Definitivamente que no le puedo llamaron ver. el ARNS, le llamaban ARNT. En ese tiempo esta gente lo denominó ARNS, S porque era soluble, era una ARN soluble. Vuelvo y les digo, ¿cómo lo hacían? Pues esta gente lo que hacía era lisar las células, ¿cierto? Y a punta de gradientes de centrifugación, lo que hacían era separar diferentes fracciones, aumentando la velocidad con la que se separaban las diferentes fracciones, y encontraron una pues, que les producía proteínas, que era la fracción glicosomal, ¿no? Esto ya es un recorderis de lo que les acabo de decir. Entonces ahí ellos podían indagar varias cosas acerca de qué se necesita para sintetizar un polipéptido, para sintetizar una proteína. Pero resulta que aquí los R de esta parte son Paul Samechnik y Malon Hopland, junto con esta mujer que es Stephenson, Mary Stephenson. Curiosamente, pues ella casi no hablan mucho de ella en los libros. Claramente se sabe por qué, ¿no? Porque en el tiempo las mujeres las dejaban Literalmente se ve de lado, ni siquiera se ve bien. Estos dos manes estaban muy interesados en saber cuál era la parte energética de la síntesis de la proteína, porque sí que se estimaba que debía haber un aporte energético para que se produzca. O sea, recuerden que la síntesis de proteína es un proceso anabólico, ¿no? Y los procesos anabólicos requieren energía. Ya vamos a ver en fisio pues, que los catabólicos liberan energía, producen energía y los anabólicos requieren energía. Y estos dos trabajaban en el laboratorio de un tipo, que no sé si lo han escuchado, que se llama Fritz Lipmann. De hecho es con una P. Fritz Lipmann. Ese man, Hombre, lo ves. ¿no lo han escuchado? Ese man es muy célebre y de hecho recibió el premio Nobel porque él descubrió ¿El ATP? el ATP, las bellezas relacionadas con el ATP. Ellos venían de ese laboratorio. Son tipos que fueron entrenados por este alemán. Y en sus ensayos in vitro, ¿sí? Pues entonces lo que indagaron era, bueno, si yo agrego un aminoácido radioactivo, marcado radioactivamente, ¿qué hago para que ese aminoácido sea incorporado en una proteína, en un polinucleótido? ¿Cuáles son los requerimientos? Pues viniendo del laboratorio de este señor, pues obviamente una de las cosas que se dieron cuenta es que la síntesis de proteína requiere ATP. Eso, digamos que eso fue una de las primeras grandes conclusiones, que la síntesis sí que requiere ATP, pero lo requiere de una manera diferente de como se usa en otros procesos. En este caso, resulta que ese ATP, como lo vamos a ver en un segundo, es necesario para el proceso de activación de la aminoácido, ¿sí? Más allá de que la hidrólisis de este enlace fosfato es de alta energía y libera mucha energía que ayuda a que progrese la reacción. En este caso, el ATP
químicamente se enlaza al aminoácido. Se enlaza químicamente al Ahorita aminoácido, para al dónde ATP. Y esta gente Ah, encontró la eso. educación sexual. Y otra cosa que encontraron, siguieron Ahí está la indagando qué izquierda. otra cosa encontraban en No, esta fracción, y por resulta otra, que ¿no? en esta No, fracción espera, soluble de papá. los microsomas Ah, es que siempre ¿recuerdas que no hay encontraban cosas? Que nos vamos un ARN corriendo porque pequeñito. vamos tarde. Siempre, siempre, siempre. Ese ARN pequeñito es el que les digo que Él también denominaron tiene educación sexual. Y ARNS. siempre vamos los dos. Porque ¿Sí? siempre vamos. Les pareció muy curioso ¿Dónde que ganamos? ese ARN siempre estuviera ahí. ¿Dónde Y se ganamos? daban cuenta que cuando eliminaban ¿Tú el lo llevas a ARN, Juan? sí, Sí, un ¿cuánto ARN llevas ácido, tú llevas a Juan? Sí, por más que le agregaran Sí, ATP, porque nos no vamos había tarde. síntesis de Y proteína. los otros somos del mismo grupo. Entonces, bajo esas Nosotros- condiciones, como ¿y qué son tienes ahí? controladas, pues conclusión, pues En ese la ese educación ARN soluble es Ahorita tengo una requerido presentación. para Después la vamos a síntesis de hablar de proteínas, erectivo ¿no? y a mí Eso me es- toca el anillo vaginal. Ese es el primer gran descubrimiento, ¿no? De resto todo lo que Entonces, les interesó y su hipótesis hay otras de semestres trabajo, de pues, será que educación esos sexual. ARN de alguna Bueno, manera bueno. están involucrados. Muy Ya sabemos sencillo. que Y la el profesora no. aminoácido requiere ATP, pero fuera de eso ellos químicamente se enlazan ¿Y qué le para toca a Hans? activar el Él está aminoácido. conmigo. Pero, Él y ¿cuál yo es el estamos papel de presentando estos anillo. ARNs pequeñitos en Mis otros dos compañeros esa son el solución? DIU y pues ya Entonces, presentaron pasos. lograron aislarlos, Ya aislaron los presentaron la gran ARNs y los pusieron en Se disfrazan de nuevo anillo vaginal. en el Son sistema in vitro, ¿sí? De los microsomas, ¿Tú eres el anillo más vaginal? esos ARN solubles. Sí. No, Y Hans resulta es que la esos pachanga ARN solubles y Hans es el anillo vaginal. podían ser cargados con un aminoácido. Entonces, agregaban No, un estamos ahí aminoácido cargado hablando. radioactivamente. Por ejemplo, L-leucina, ¿sí? Marcado radioactivamente. L-leucina. Lo ponían en la solución, el ARN de transferencia, y se daban cuenta que después de un tiempo, cuando dejaban que esta fracción trabajara por un tiempo determinado, a una temperatura determinada, se daban cuenta que estos aminoácidos quedaban marcados radioactivamente y necesitaba el ATP. Entonces, esta es la tabla, esta es la grafiquita en la que ellos mostraban que a medida que aumentaba la concentración de leucina, la cantidad de ARN que venía marcado con esa leucina era altísima. Ese descubrimiento, que le estoy diciendo ahí, eso sí, en ese momento la gente quedó como diciendo, pucha, o sea, hay una molécula que se llama una molécula adaptadora, ¿sí? Adaptadora del mundo del ARN que nos carga un aminoácido que es del mundo de las proteínas, ¿no? Eso es un adaptador. Como les digo, quizás en ese momento la relevancia de esta molécula no fue tan evidente, ¿no? Pues porque digamos que el ATP como tal es del mundo de los nucleótidos también, ¿no? El ATP es un nucleótido. El ARN es un polinucleótido. O sea, son como los hermanos mayores del ATP, digámoslo así. Entonces, digamos, bueno, entonces es como una etapa adicional en el proceso de activación, como era la cosa. Todavía no vinculaban estos ARNs, o sea, sabían que eran necesarios para el proceso de la síntesis, pero realmente no tenían muy claro cómo era que funcionaba que un ARN soluble nos ayudara a incorporar el aminoácido en el agujero. ¿Sí? ¿Ese ARN es el mismo ARN que conocemos? Sí, pero ellos le llamaron ARNS. Por lo que te digo, porque el ARNS lo encontraban soluble. Ese estaba en la fase soluble. Entonces, esa fue la primera cosa. Encontraron una molécula que la llamaron la molécula adaptadora. Un nucleótido, polinucleótido adaptador. O sea, era un polinucleótido que tenía, de alguna manera, se le había enlazado un aminoácido que se le había aportado a la solución, un aminoácido libre, se vinculaba a ese ARN y quedaba ligado químicamente. O sea, ese extracto in vitro estaba ligando el aminoácido al ARN y ellos reportaron su articulito. Otra cosa que les pareció muy interesante es que al tener estos ARNs solubles, recuerden que es de transferencia porque se llamaban solubles, agregaban este ARN soluble ahora a un sistema in vitro, a otros sistemas in vitro similares a este. Y entonces, la pregunta que hicieron en este caso
la pregunta que hicieron en este caso es, ahora agrego mi ARNS marcado con el aminoácido, que ya lo tiene aquí enlazado. Lo agrego a los microsomas. ¿Qué le pasa a mi ARN y a mi aminoácido? Y entonces se dan cuenta que después de un tiempo determinado, los ARNs dejaban de estar marcados, ¿cierto? Pero el polipéptido, se empezaba a generar un polipéptido marcado. ¿Sí me entienden? El ARN que llevaba el aminoácido, que era el adaptador, después de un tiempo ese ARN se quedaba sin la marca, pero esa marca ahora aparecía en el polipéptido. O sea, lo que ellos dijeron con esta gráfica, que estamos viendo aquí, la proteína marcada radiactivamente empieza a aumentar a medida que el ARN marcado radiactivamente empieza a disminuir. Entonces ahí ellos dijeron, puta, perdón, diantres, dijeron, ay, madre, este adaptador realmente Ay, nos está llevando, Casi nos mata. nos está llevando el aminoácido al ribosoma. Puta, Una vez lo entrega, No, lo dijo en diminutivo. lo libera y queda liberado ese ARN. Pero O sin sea, ganas. ese Lo ARN dijo con el lo que power. está haciendo es una función de Putas transferencia. son putas. El ARN nos está Dejen de hablar mal en transfiriendo mi el video. aminoácido al ribosoma y el ribosoma ahí está haciendo el papel ya de unir esos aminoácidos en el complejo. ¿Sí? Esta gráfica, ahí donde la ven, paga la boleta de hoy del día. Ahí nos está diciendo, y ahí se cambia el nombre del ARNS a ARNT. ¿Sí? De transferencia. ARNS a ARNT. Entonces, claro, ahí ya la cuestión era, bueno, entonces, estas son moléculas idénticas, ¿sí? Tenemos 20 aminoácidos proteinogénicos, tenemos 20 ARNTs, o cómo es la cosa, cómo es la vuelta, o sea, cómo es este cuento de cuál es la naturaleza, ¿sí? La naturaleza molecular de estos ARNs pequeños. Pero eso sí, le tocó esperar un poquitico más, ¿no? Por lo menos ellos se quedaron diciendo, dentro del sistema in vitro, si yo voy a hacer un sistema in vitro totalmente de cero, en donde vinculo, ¿sí? Cada componente, Me tocó tengo que ponerle agregarle cinta, ARNTs para que se puedan, Me tocó ponerle cinta para que puedan sacamos. ser cargados con un aminoácido. Y después, una vez cargado el aminoácido, se lo lleva al ribosoma y ahí se genera el enlace. Sin ARNs no funciona esta forma. No funciona y ahí no hay síntesis de proteínas. Entonces, ahí quedó el cuento, ¿no? Entonces, generaron un sistema in vitro, un sistema bioquímico muy bien definido, muy bonito, precioso. Ya sabían que esos ARNTs eran requeridos. De hecho, se agregaban los aminoácidos marcados radioactivamente y ellos inmediatamente quedaban enlazados a ARNTs. Claramente había una actividad enzimática, ¿cierto? Había una actividad en nuestro extracto que al aminoácido lo estaba vinculando al ARNT, ¿cierto? Lo estaba enlazando. El aminoácido marcado radioactivamente nos estaba marcando el ARNT con ese aminoácido. Y entonces esto debía tener una enzima. ¿Sí o sí, chicos? Ahí debe haber una enzima. ¿Cómo se está vinculando eso? Debe haber una actividad enzimática. Y esa fue la siguiente cosa que ellos hicieron. Tratar de identificar cuál era el mecanismo bioquímico que nos llevaba el aminoácido libre a una molécula de ARN de transferencia. Y eso es lo que nos lleva a la siguiente parte de la charla, que es la ARNT sintetasa. Bueno, entonces, este ya lo vimos, es el ARN de transferencia, ¿cierto? Tenemos, ya lo respondieron bien, en su estructura secundaria, pues tenemos, esta es una molécula entre 70 y 90 nucleótidos, ¿cierto? Que está en su secundaria, parece un trébol, ¿cierto? Bracito de izquierdo, brazo del anticodón, brazo de derecho, la región variable, que yo le llamé el célebre pipicito, que tiene también longitud variable, también como en la vida real, en los humanos. Tiene región 5', 3'. Esta región final es común en todos,
pero lo que va a ser diferente en los ARN de transferencia son ciertas bases en esta molécula. Decíamos que esta molécula también está modificada post-transcripcionalmente, ¿recuerdan eso, no? Se modifica post-transcripcionalmente para generar bases, ¿cierto?, que van a ser necesarias para el proceso de reconocimiento por parte del ribosoma del ARN mensajero y para prevenir la acción de las exonucleas así. Entonces, ya les dije, esta es una molécula adaptadora. El ARN, ¿a qué me refiero? Molécula adaptadora de ARN estructurado, pues es que tiene esta estructura terciaria, ¿no? Esta estructura terciaria es fundamental para su función. Estructura bioquímica, los que están en bioquímica, estructura es necesaria para la función. Se pierde la estructura, se pierde la función. No, terciario. Esta es Toda la terciaria. vida. Las secundarias son interacciones locales, las terciarias son interacciones distales. Es lo que vamos a ver en bioquímica, después como ustedes se llama plegamiento. Se plegan, entonces empiezan a aparecer interacciones entre este y este que hace que se pliegue la secundaria era estructura literalmente en este. Y esa estructura se pierde la función del ARN. Bueno, entonces, molécula adaptadora, ¿no? Ya, chicos, ya vemos a qué nos referimos con adaptador, ¿no? Molécula adaptadora. Esta va a llevar un aminoácido. Este es la unión de dos mundos. Que para ellos, por ejemplo, Sametnik, yo no sé si en ese momento él lo vio más allá de lo que un bioquímico ve las cosas, ¿no? Hay un bioquímico en la sala. Si él de pronto no, ellos no vieron lo que después sí vieron los moleculares, ¿no? A ellos sí lo vieron. Ellos sí dijeron algo más. Esa molécula adaptadora es clave, ¿no? Esa molécula está uniendo el mundo del griego y el mundo del jeroglífico, ¿sí? Es nuestra piedra roseta. Es el ARN es el que va a permitir leer un lenguaje y ponerlo en otro. Entonces este se va a conectar al ARN mensajero a través del anticodón, ¿cierto? Y va a aportar un aminoácido covalentemente adherido a la adenina en su extremo 3'. Aquí tenemos el esquema de lo que sería una estructura terciaria del ARN. Y postdoctorado. ¿Sí? Yo diría que se puede dibujar así. Y aquí es donde viene el aminoácido. Como 3 pelotitas y viene el aminoácido. Entonces nótese ahí, esto chicos, esto es oro puro. El mundo del ARN, ¿cierto? Viene una interfase mediada por la adenina. Aquí viene el polinucleótido, ¿cierto? Del ARN. De repente aquí tenemos nuestro enlace fosfato. Y tenemos nuestra adenina. Y aquí tenemos enlazado en el 3', ya no un nucleótido, sino tenemos enlazado un aminoácido. Ese es un adaptador con afinidad. Esto es la unión de dos mundos diferentes en el ARN. Una pregunta a todos los tallos aceptores de aminoácidos CSA. Sí, señor. Sí, señor. Eso, lo que preguntó Sebastián, es clave porque todos los tRNAs, O sea, ya vamos a ver el un CCA momento las cosas, pero todos los tRNAs van a tener cosas que distinguen a uno del otro, pues por eso van a llevar un aminoácido diferente. Pero curiosamente, en el extremo 3' todos van a llevar CCA. Y curiosamente, Sebastián, ese CCA no está codificado en el gen. Eso se le agrega después, post-transcripcionalmente. Pero nos interesa en este curso. Entonces, dejémoslo así. O sea, terminamos. Ah, ya. Bueno, entonces, chicos y chicas, una de las enzimas más lindas del mundo. ¿Por qué haces eso? No te pongas nervioso. Eso y la ATP sintasa creo que son las polimerasas, claramente, son de las enzimas más lindas que existen en nuestras células. Esto está funcionando en ustedes en este momento, esta enzima. Y digamos que esta va a ser la estructura y por ahí no nos interesa nada más, pero lo que sí nos va a interesar es lo que hacen esta enzima, porque es una familia, no es un solo tipo de enzima, tenemos dos clases de enzimas, una es un homopolímero, la otra es un heteropolímero, no nos importa, lo importante es lo que hace.
¿Qué va a hacer esta enzima? Aminoacil ARNT sintetasa. Usualmente las enzimas, ya en el nombre dice lo que hace la enzima. ¿Cierto? Ajá. ¿Qué hace la enzima? Sintetiza Sintetizar el ARNT cargado con el aminoácido. Básicamente, lo que va a hacer esta enzima es unir el aminoácido al ARNT. ¿Sí? Pero ojo, que eso no va a ser a la guachapanda, esto va a ser un mecanismo altamente regular. Altamente regular. De hecho, se habla de que aquí hay un segundo código genético. Aquí en este proceso que estamos viendo ahora, hay un segundo código genético. Pero es un código genético que todavía no está muy bien definido cómo es que funciona, pero les voy a decir en dónde está. Bueno, entonces, resulta que, ¿recuerdan lo que dijo Savigny, cierto? En su momento, en sus experimentos, ellos dijeron, agrego el aminoácido cargado y ese aminoácido cargado pasa por un proceso de activación antes de poder llegar al ribosoma. El ribosoma no va a unir aminoácidos libres. Eso que quede claro, ¿no? Las polimerasas, ellas sí pueden agregar nucleótidos libres y los vinculan en el caso de la ARN polimerasa directamente en el polinucleótido. En el caso de la ADN polimerasa requiere un cebador, pero agarra nucleótidos libres. Resulta que para la síntesis de proteínas, ellas, la maquinaria de síntesis no puede agregar aminoácidos libres. No lo hace, requiere los adaptadores. Ya vamos a ver para qué son los adaptadores. Y esos adaptadores van a necesitar ser activados. Entonces, estas polimerasas van a tener, estas sintetasas van a tener dos funciones. La primera es activar el aminoácido, un aminoácido determinado con ATP, ¿cierto? Y la segunda parte es vincular un el ARN de transferencia de ese aminoácido, hacer el enlace y liberarlo. Y dejarlo ya cargadito. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Entonces, la primera, la activación. Esta es un genérico de la enzima. ¿Qué es lo que hace esa enzima? En esta primera parte, que es la activación del aminoácido. Como les digo, la activación del aminoácido lo primero que hace es unir el ATP, utilizar, guiado por la energía del enlace fosfato del ATP, ¿cierto? Enlazar el aminoácido al ATP. Entonces ese aminoácido va a quedar enlazado por el carboxilo con el fosfato. Digamos que aquí no nos importa la reacción en detalle, pero ahorita les voy a mostrar. Pero no la voy a preguntar en detalle. Todavía no hemos visto cómo es un aminoácido, que tiene un grupo carboxilo, un grupo amino. No, eso no lo vamos a ver, pero lo que sí se tiene que imaginar es que este aminoácido tiene un grupo carboxilo. Recordarán que el grupo carboxilo es COOH, ¿cierto? Y ese grupo carboxilo se va a unir a un grupo fosfato, al grupo fosfato alfa, ¿cierto? Se va a unir al grupo fosfato alfa del ATP en un enlace ¿cierto? Entonces, se va a unir al grupo fosfato del ATP y va a quedar activado. Se libera pirofosfato, ¿sí? Que después se hidroliza a fosfato inorgánico y eso todavía sigue generando. Entonces esta es la primera parte. Unir el aminoácido con el ATP, que recuerden que el ATP también hace parte del mundo de los RNTPs, ¿no? El mundo de la ARN. Segunda parte. Entonces esta primera parte, miren, aminoácido ARN sintetasa más el aminoácido más ATP nos produce la enzima con el aminoácido y AMP, ¿sí? AMP porque en este caso solo tenemos un monofosfato. Aquí está un solo fosfato, como lo vemos aquí en verde, un solo fosfato más el pirofosfato que está acá. Entonces esa primera parte es la parte que le llama de activación. Entonces básicamente, pues como se podrán imaginar, aquí se utiliza la energía de la hidrólisis para dirigir la reacción hacia la formación de este enlace. Es un enlace fosfoéster, ¿no? Enlace fosfoéster. Listo. Esta es la primera parte. La segunda parte es la parte que les digo
que es la que lleva el segundo código genético en nuestras células. ¿Por qué? Porque en este cuento vamos a tener que una vez activada el aminoácido, pues la enzima debe buscar dentro de los ARN de transferencia solubles que no están marcados, cuál es el ARN correcto para ese aminoácido. O sea, no es... Pues no sé cuál es la O sea, que tiene el anticuerpo. Aquí tenemos el aminoácido prolina, ¿sí? Entonces necesitamos que encuentre dentro de todos los ARN de transferencia disponibles el ARN de transferencia correcto para este aminoácido prolínico. Profe, ¿y cómo él define a quién se va a pegar primero? Porque obviamente con tantos ARN de transferencia va a haber muchísimos sitios y él se va a pegar, no, me voy a pegar en este porque sí, me lo encontré primero. Bueno, ahora estás viendo la relevancia de la pregunta, ¿no? O sea, de toda esa... Imaginen que esto es una piscina, literalmente una piscina empaquetada de biomoléculas, que esto parece un Metrolínea a las 6 de la mañana. Eso todo el mundo ahí choqueteando con todo el mundo. ¿Y cómo hace para identificar el ARN correcto? Pues ahí viene el punto. Pues que esta proteína tiene un Ayudante. bolsillito, que es este que se muestra acá. Este bolsillito, resulta que ese bolsillo va a reconocer el anticodón. ¿Sí? El anticodón, ¿recuerdan el anticodón, no? Brenner, ¿no? Brenner, el anticodón va a estar acá, ¿cierto? El anticodón es el que te va a llevar a interactuar con el codón. O sea, ahí está la información clave para Ay, qué poder bonito cargar se el ve, aminoácido parece un correcto. enchufe. Entonces, venga. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Lo estoy haciendo con demasiada dramatismo, que se vea, no, fresco, que con todo y todo les digo, esto se sabe que es así, pero los detalles apenas están empezando a revelarse con cuáles son los patrones de interacción. Pero en ese bolsillito de la proteína, imagínense una proteína que también tiene sus bolsillos, ya vimos que estas proteínas pueden tener residuos que interactúan con las bases, pues en este bolsillo también está almacenada una información que les permite de toda esa piscina, ¿sí? De toda esta piscina de candidatos, escoger al correcto. ¿Cómo lo hacen? Porque indaga cuál tiene el anticodón para ese aminoácido. Profe, ¿y puede tener más de un tipo de ARN el mismo anticodón? Un mismo tipo de ARN. O sea, ¿puede haber más de un ARN que tenga el anticodón que le sirva para ese Esa es aminoácido? una buena pregunta y ya lo vamos a ver, porque sí que vamos a tener una situación muy interesante. Es que no necesariamente tenemos tantos ARN de transferencia como codones aquí. Eso quiere decir que debe haber, hay una regla que se llama la del tambaleo, en donde la tercera base no es tan estricta la interacción, ¿sí? Pero sí, está buena tu pregunta, ya vamos para allá. Mira, esto es la clave. Este anticodón, las bases del anticodón son reconocidas por la ARN sintetasa, y cuando se identifica el correcto, y obviamente estos tienen incluso maneras de corregirlo, porque si no es el correcto, pues lo elimina, ¿cierto? Entonces llega la horma de su zapato, pin, este es el correcto, aquí viene prolina. Entonces ahí en ese momento cuando se escoge el aminoácido, el ARN correcto, pues entonces se forma un enlace entre el aminoácido y el 3'OH de la adenina del ARN. Recuerdan que esto va así, ¿no? CCA 3'OH, ¿no? Venía así, ¿no? ¿Cierto? Se genera un enlace entre... Entonces se hace la transferencia del aminoácido, ahora se va a enlazar con este OH y ahora va a quedar, la cosa va a quedar así. Entonces va a quedar el enlace así y el aminoácido. ¿Sí? Va a ser un paso de mando, se va a pasar el aminoácido que originalmente estaba con el AMP, ahora se le va a transferir el aminoácido a la RNT previa verificación de que esta interacción es correcta. ¿Sí? Cuando eso ocurre, listo.
bingo, se libera eso. Se libera el ARNT marcado. Ahora vamos a tener un ARNT que tiene el aminoácido y queda nuestra enzima disponible para una nueva ronda de adaptación. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la fórmula sería la ARNT sintetasa, que ya viene activada porque tiene el aminoácido con el AMP, más el ARNT correcto, nos va a generar un ARNT con el aminoácido más AMP, ¿cierto? Más la enzima libre. Eso es lo que va a quedar en esta segunda fase. Profe, ¿qué sucede con el AMP? El AMP se recicla. Ese AMP se puede reciclar, se puede reconvertir a ATP. Aquí nosotros reciclamos. Nosotros somos recicladores funcionales en nuestras células. Este se recicla. Y todo se recicla, básicamente todo. El ARN de transferencia es una molécula que es muy cara a producir. Entonces, una vez sintetizada, normalmente se mantiene por varios ciclos, por varias rondas, hasta cuando finalmente se degrada. Pero a lo que venía mi punto acá, que es muy importante, es que en este bolsillito, muchachos y muchachas, viene otra vez nuestro término. Hay almacenado información. Hay almacenado información porque esa información es la que le permite revelar a la proteína, es decir, este es el codón de la metionina, este es el codón de la lisina, este es el codón de la asparagina, que se parecen mucho, ojo con eso, que parecen mucho el uno del otro, y ellas son capaces de cargar con altísima fidelidad el aminoácido en el ARN de transferencia. Entonces eso claramente implica que aquí hay información guardada. Nosotros en esas proteínas son claves. Imagínense donde pongan el aminoácido en el ARN incorrecto. Imagínense, esto va a ser una recocha. No veríamos viables. Porque todo lo que vimos hasta el momento de hay un SNP, un cambio, una transición, una transvención, sí, sinónima, no sinónima, no tendría validez si no hubiera fidelidad en este paso. Este paso es clave, porque aquí se está subiendo el aminoácido que va a ser clave para un codón determinado gracias a su interacción con el aminoácido. Pero pues a mí me sugiere una duda. Se supone que nosotros tenemos aminoácidos que tienen múltiples codones, Sí, sí. ¿correcto? Pero el anticodón solamente va a reconocer a un codón. No O en este necesariamente. caso, si la tercera base no importa tanto, pues puede reconocer varios. El problema está cuando, por ejemplo, hay los grupos que aparecen que dos de la parte de arriba, la tercera base cambia y son triolina y los otros dos de abajo ya no son triolina porque la tercera cambia y es otro aminoácido. Entonces, ¿cómo hace ahí? Porque están los cuatro, A, U, G, A, U, A, U, A. Los dos primeros, un aminoácido. Los dos últimos, otro aminoácido. Pero a él no le importa tanto a la hora de la... En la tercera base, o sea, me refiero al problema es con la tercera base. Pero ¿qué pasa en la tercera base? Por Que ejemplo, puede reconocer el aminoácido que está buscando o puede reconocer otro aminoácido que no está buscando, porque no le interesa tanto la tercera base. no, pues tampoco es que no le interese. No es como no le interese, pero sí puede generar como... Sí, esto es lo que estás diciendo. Por ejemplo, este es el codón de la prolina. ¿Sí? Y este sería el anticodón de la prolina que fuera exacto a este. Ajá, ¿Cierto? sí. Entonces, ¿cuál es tu punto ahí? Por ejemplo, la A fuera otra. Que la A fuera C. Sí. Él lo va a reconocer igual. Bueno, vamos a tener, ese es un buen punto. Ya te digo cuál es la regla, porque sí hay una regla clave para cuál es la interacción de las bases de tercera posición. Ya Bueno, la vamos a ver. y ahora suponiendo otra clase, digamos que la prolina puede ser codificada pero con otro codón diferente que nada que ver. Entonces no va a reconocer esa prolina porque No, si tiene un tenemos, codón por ejemplo, en el caso de la arginina, que tiene 4 aquí codones y dos allá. donde la tercera es una variable, ¿no? Ajá, Pero y- para eso tiene otros dos, ahí sí necesitan 2 juegos, como mínimo 2 juegos de ARN10. Ah, ok. Bueno, esa pregunta está buenísima, muy buena, y de una pues vamos viendo. Entonces, decíamos 20 aminoácidos proteinogénicos, ¿no? Desde que dejé de copiar.
Presta atención. 64 codones posibles, de los cuales 61 codifican a aminoácidos, ¿cierto? Resulta que, ahora que ya lo dices tú, Lady, resulta que a nivel, cuando se van a buscar cuáles son los ARN3 de transferencia disponibles, pues uno diría, se necesitan, pues si hay 61 codones, ¿cierto? Codones reales que codifican aminoácidos, pues necesitaríamos 61 ARN de transferencia. Más o menos. No, se encuentran entre 30 y 40 ARN3 específicos. Sí, ahí es cuando comienza a jugar la Entre tercera 30 y fase. 40. Ya con ese número nos dice que volvemos con el cuento de que debe haber algunos ARNTs que vuelvo e insisto, por ejemplo, que para la prolina nos pueden, el anticodón puede haber una cierta tolerancia a la presencia de una base, y especialmente esa base va a ser la base del anticodón. Esto viene Entonces 3, 2, 1, ¿no? se refiere, por ejemplo, a los 1, que... 2, 3. Este es el codón Ujú, y este es el anticodón. ujú. ¿Ok? La tercera Resulta posición. que esta tercera base, en algunos casos, esta tercera base nos permite ahorrar tRNAs. Ujú, las que tienen 4, En vez de tener 4 ARNTs, solo tienes uno. porque pues Y da la ahí misma. nos ahorramos un dinerito, ¿sí? Porque resulta que para ese, en el caso de la prolina, pues vamos a tener CC y aquí vamos a tener la posibilidad de tener una base de la Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el que tiene 6 codones tendría uno para las 4 y otro para las 2. Exacto, exacto. Como mínimo eso Como debería tener. Sí. O sea, esto aquí lo que dice Lady es súper importante porque justamente yo quería ir armando estos datos, pues porque miren esto que les estoy diciendo, 20 aminoácidos proteinogénicos, 64 codones posibles de los Claro, cuales como solo cambia la tercera base, codifican es para que aminoácidos. pero es muy Tenemos selectivo, entre solamente 30 y con los que 40 tienen 4 o 6 ARNTs. codones. Y Porque hay unos que tienen una acá y ARNT sintetasas, ¿cuántas pero no puede tenemos? hacerlo, por ejemplo, con alguien que solo tiene 3. Exactamente. Porque no. pues le Tenemos cambia una 20 mal y ahí sí ya no lo ARNT sintetasas. Aminoacil ARNT sintetasas. Volvemos al punto. ¿Sí? 20 aminoácidos, 20 sintetasas. Tenemos 20 sintetasas correspondientes a los 20 aminoácidos. Pero lo que mete aquí son muchísimos más de los 20. Reconoce más. Que se están ajustando más a este valor. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las ARNT sintetasas están muy, pero muy encargadas de definir el aminoácido, ¿cierto? Y permiten cierta variación en la secuencia del anticodón. Pero eso ya lo sabemos porque está en redundante. Esto es algo bien simpático. 20 aminoácidos, 20 moléculas de estas diferentes, pero tenemos 30, 40 RNTs que van a leer 61 codones. Una berraquera. Realmente es una berraquera. ¿Entendieron el punto del segundo código genético? ¿No? Ese segundo código genético todavía no está claro y definitivamente no va a ser tan fácil como lo que vamos a ver ahora, de cómo se lee los codones, porque en última esa vaina no es tan complicada. Pero aquí, en este bolsillito, tenemos información en las proteínas que logran interpretar la secuencia del anticodón. Y eso es literalmente codificación. Eso es información. ¿Listo? Bueno, entonces, por eso les digo que esta proteína tiene mucho que ver, es muy importante, muy interesante. Aquí tenemos, digamos, ya la parte de los enlaces que se están formando. No lo voy a preguntar, no voy a hacer la interrogación, pero solo les digo que aquí está el aminoácido, forma la molécula híbrida aminoácido AMP, y después se transfiere, este aminoácido se transfiere al 3' OH de la RNT y se libera el AMP, ¿sí? Y ahí el AMP se recicla para generar de nuevo ATP y el ARNT ya queda cargado radioactivamente. Bueno, cargado con el aminoácido, no radioactivamente. Aquí está el aminoácido, aquí está la molécula. Entonces eso que
Samenik descubrió en el 54 y que terminó pues de definir en el 58, pues es algo muy, muy relevante en el proceso. No solamente es un adaptador como tal, sino es el adaptador. Es la molécula que nos va a permitir decodificar la información en el ARN mensajero. ¿Listo? ¿Cómo funciona esa vaina? Ah, bueno, quizás hay alguna duda de cómo hacen, o sea, en qué se basan las ARN sintetasas para reconocer el ARN correcto. Pues claramente en el anticodón está la gran parte de información, pero también se ayuda de otras regiones en el ARN de transferencia para poder identificar qué tipo de ARN es el que está cargando para esa aminoácido particular. Entonces aquí, por ejemplo, en este dibujo, que este dibujo creo que está, sí, este debe estar en la genética de Pierce. Sí. En las posiciones en azul son las mismas, Sebastián, mira, estas son las mismas para todos, ¿sí? Pero las que están en colores sí lo utilizan. Esta posición en diferentes ARNTs son leídas por las enzimas para decir, ah, bueno, este es lisina, entonces este no es el que me interesa, este es prolina, ¿sí? Entonces ellos se basan en ciertos puntos claves para identificar, además del anticodón, que está trabajando con el ARN correcto, porque esa parte, se podrán imaginar, es muy importante. Bueno, el otro componente es el ribosoma, pero creo que del ribosoma sí hemos hablado muchísimo acá, ¿no? Simple y llanamente decir pues, que el ribosoma es la fábrica de proteínas, ¿no? La fábrica de proteínas de traducción. El ribosoma pues son estas maquinitas que son ribonucleoproteicas, se llama ribonucleoproteico porque tiene ARN y tiene proteína. Están hechas de ARN y proteína. Estos son micrografías electrónicas de los ribosomas, así es como lucen en una micrografía electrónica, y de aquí se saca el modelo estructural de cómo es una ARN de diferencia. Entonces, un ARN ribosoma, perdón. Entonces, ribosomas fueron originalmente identificados por microscopía electrónica y después ya fueron definidos por la bioquímica. ¿De qué están constituidos? Están constituidos dependiendo de las subunidades, porque los ribosomas tienen dos subunidades, son asimétricos, tienen una subunidad pequeña y una subunidad grande. Dependiendo del tipo de organismo, pues vamos a tener ribosomas que son su unidad pequeña, que es la 30S, y su unidad grande 50S, que cuando están unidos forman una que se llama 70S, no es una adición precisa. La subunidad pequeña va a tener un ARN de 16S, que recuerden que el S es una medida de sedimentación, de cómo le va a qué tanto sedimenta esa molécula en gradientes, ¿cierto?, de sucrosa. Y esto es un ARN el de la subunidad pequeña, de 1500 bases y tiene 21 proteínas en el caso de las bacterias. La subunidad grande va a tener dos ARNs, un ARN que se llama 23S, que es casi de 3 kilobases, tiene unos 5S de 120 bases y 32 proteínas asociadas. ¿Sí? Todas estas son estructuras ribonucleoproteicas que van a generar esta máquina, que va a ser la máquina clave para la síntesis de proteína. ¿Sí? En el eucariote va a ser un poquito más, digamos, vamos a tener, especialmente en la subunidad grande, tenemos más ARNs y más proteínas, pero básicamente la función va a ser exactamente la misma. El mecanismo de síntesis de proteína va a ser la misma. ¿Por qué necesitamos dos subunidades? ¿Cuál es el rollo de esto? Pues para allá vamos. Ah, bueno, estos ARNs también son ARNs estructurados, como lo acabamos de ver para el ARN de transferencia. Ya cuando ustedes ven un ARN estructurado dicen, aquí hay una función. ¿Cuál va a ser la función? Depende del ARN y depende de la subunidad. Pero en este sentido, ustedes así lo vemos en estructura, ¿qué tipo de estructura sería? Para secundaria. Y esta es la terciaria.
Terciaria. incluso cuaternaria, Terciaria porque si me llaman. casi llegando O sea, a la esto que estamos viendo acá, pucha, esta vaina Dios no, porque definir la estructura de esto es, mejor dicho, eso es como cuando uno mete 5 metros de cable en un brillo de en una cocina. bolsa y uno quiere tratar de encontrarle sentido a dónde está el inicio de ese cable. Es un brillo de cocina. O sea, esto a Ramachandran, ese man, le dieron el premio Nobel, Thomas Stites también le dieron el premio Nobel por haber revelado la estructura, el orden espacial de esta molécula cuando está plegada. Imagínense eso. O sea, esto realmente es algo que uno lo ve así y uno dice, madre, ¿cómo supieron que ahí venía esa vueltica que venía esta hélice? Sí. ¿Cómo supieron eso? ¿No? Entonces, ¿ah? Pero si ves acá, mira, ¿qué ves acá? Esta es la unidad pequeña, ¿no? Aquí ya está unido el ribosoma, ¿no? El ribosoma es unidad grande, es unidad pequeña, y aquí ya está unido. Pero imagínate, para poder ver, únicamente cuando ellos revelaron la estructura terciaria y cuaternaria del ribosoma, fue cuando dieron cuenta que el que hace el enlace peptídico en el ribosoma no es una proteína, sino es el ARN. El ARN mismo es una... Bueno, y eso nos lleva a las fases de la traducción, Uy, no las conocía. que no la vamos a ver, obviamente, en el detalle que se merece, pero la vamos a ver. ¿Por qué? Porque pues básicamente va a tener la misma La lógica única es de lo que hemos tiene visto hasta el reciclaje. momento en ese mismo Ajá. proceso. Replicación, traducción, transcripción y traducción tienen la misma cosa, ¿no? Iniciación, elongación, terminación, pero en este caso incluso tenemos una fase de reciclaje, ¿no? Porque este proceso sería muy costoso si todo tocara hacerlo de cero, ¿sí? Tocaría realmente, recuerden que este es un proceso anabólico, esta vaina gasta energía y realmente a la célula le cuesta mucha energía traducir una proteína. Bueno, entonces la fase de iniciación, la fase de iniciación, y de pronto la vamos a dejar ahí, tiene una pregunta muy interesante y es ¿dónde está mi ATG? Que en este sentido es ¿dónde está el jugador de inicio? ¿Recuerdan la pregunta que les hice muy al principio, ¿no? Sí, Que tenemos una secuencia y uno le dice ¿cuál es el marco de lectura? Dígamela, ¿no? sí, comienza. Porque recuerden que una secuencia se puede leer de cualquier manera. Ujú. De cualquier manera. De hecho, en estos sistemas in vitro funcionaban de manera promiscua. ¿Sí saben qué quiere decir promiscua? No, Ah, la verdad no no. me joda que... Bueno, Ellos o son... sea, si no saben, Explíqueme. promiscuo es Promiscuo es algo que le que- jalan a todas las cosas. Con todas y ¿Sí con qué? todo. Entonces, le dan una ARN, Ok, le dan una... un pansexual liberal. Oligonucleótido, ¿recuerdan ese oligonucleótido? Sí. El ribosoma en ese sistema in vitro que lo podía empezar a leer de donde fuera. ¿Sí? Él podía empezarlo a leer de donde fuera, no había ningún problema. In vitro. Pero en vivo, resulta que en vivo sí requiere que se le diga en dónde tiene que empezar a leer. Es supremamente importante que le digan dónde empieza a leer. Y la vida, en su infinita sabiduría, pues nos dio una manera, una forma de resolverlo es encuentra el codón de inicio. ¿Sí? Encuentra el codón de inicio y cuando encuentra el codón de inicio, ese es el marco de lectura correcto. Ajá, pero aquí no funciona Por eso así. es que les digo que llega a haber una mutación en el codón de inicio, nos jodimos, de verdad. Nos jodimos porque ahí ya el ribosoma dice, escucha, ¿dónde estaba? ¿Dónde era que era? Entonces tengo que empezar a buscar en dónde inicio. ¿Sí? Eso no es fácil y no es una cosa trivial. Entiéndase que esto es un proceso costoso y para la célula, entre más preciso sea y menos consecuencias tenga una chambonada, mejor. ¿Sí? Entonces, tanto en procariotes como en eucariotes, la pregunta es, ¿en dónde está mi ATG? Recuerden que el codón de inicio para eucariotes y procariotes, el codón de inicio va a ser el ATG que codifica, no sé si se acuerdan, para la metionina. Y eso no quiere decir, chicos y chicas, que no pueda haber ATGs más adelante, ¿no? Aquí
puede haber adelante más ATGs. Claramente una proteína puede tener muchos metioninas más adelante, eso no hay ningún problema. Pero por sobre todas las cosas, la más importante es la primera. ¿Sí? La primera es la más importante, que va a meter metionina. Ay, que no me gusta la metionina en la proteína, después la quitamos. ¿Sí? Hay algunas proteínas que activamente remueven la metionina porque no es necesario para su estructura. Pero sí que sí, tanto eucariotas como procariotas necesitamos identificar el codón de inicio y en ambos sistemas el codón de inicio es ATG. Evolución conservada, chicos. Esto es, mejor dicho, la evidencia de que nosotros somos una consecuencia de lo que pasó hace 3.500 millones de años. ¿Cómo se logra eso? Y bueno, ahí les voy a dejar para que vayan leyendo el viernes, seguimos con eso, pero vamos a darle un poco de introducción a esto. No se me vayan, regálenme 5 minutos. Entonces, ¿qué necesitamos en esto? En in vivo, ¿no? Ahora sí, ya pasamos de in vitro, que es promiscuo, a in vivo, que ya no es promiscuo. Ya, in vivo sí requiere algo. Entonces necesitamos ribosomas, ¿cierto? ¿Qué más necesitamos? Ya vimos ARN. ARN de transferencia, que no es cualquier ARN de transferencia. ¿Cómo lo necesitamos? A El ver, ARN de transferencia. cargadito. Cargado. Necesitamos un ARN cargado. Y cargado, nótese que no es con radioactividad, quítense esa palabra, no está cargado, es con el aminoácido. Ajá. Con radioactividad Que era sea como la hace 60 años para revelarlo, ahora se carga, Como en un ya palo. sabemos que está cargado con el aminoácido. ¿Qué más necesitamos? Los ribosomas, el ARN de transferencia cargado, ¿cierto? ¿Qué más necesitamos? Bueno, el ribosoma lo son. Necesitamos una fuente de energía, que curiosamente la fuente de energía en esta parte no va a ser el ATP, sino su primo hermano, ETP. el GTP, bien bonito. Otra purina, ¿cierto? Otro nucleótido de purina. ¿Qué otra cosa necesitamos? ¿Enzimas? ¿Qué otra cosa? Necesitamos algo clave. ADN. Que se llama el ARN mensajero. El que lleva la Ay, pues sí, información. ¿no? Ah, el ARN mensajero es el clave, ¿no? ¿Qué va, El ARN qué va mensajero a que está acá, transcribir? eso tiene que estar ahí. Y bueno, entonces ya lo definimos, ¿no? Pero entonces ahí ya les digo, aquí es donde en este caso sí se complican las cosas un poquito más, porque necesitamos una serie de proteínas accesorias que se llaman factores de traducción. ¿Sí? Nosotros en transcripción vimos factores de transcripción, ¿se acuerdan? Pero los vimos muy tangencialmente. Pero aquí los factores de traducción son supremamente importantes. Al menos hay algunos factores de traducción que sí son claves para que el proceso funcione. Entonces necesitamos nuestro ribosoma, ARN mensajero, factores de traducción, ¿cierto? La molécula energética que va a ser el GTP y ya con eso vamos a empezar. Dime. ¿No estás? No, me estaba contestando. Bueno. Venga, les doy un pequeño entremes aquí, pues porque como lo estamos haciendo en vivo, entonces resulta que los ribosomas son ribonucleoproteínas, tienen ARN, y ese ARN tiene una capacidad muy interesante y es que tiene interacciones. Watson puede generar interacciones. El ARN puede buscar moléculas similares en otro lado. Y en este caso hay una secuencia en los procariotes que se llama esta secuencia que se llama Shine-Dalgarno, ¿cierto? Esta secuencia está muy cerca del codón de inicio en los ARNs mensajeros de las bacterias. ¿Sí? Ajá. Entonces, poniéndolo de la manera más simple, que va a tener obviamente excepciones, el primer ATG que quede cerca de la secuencia de Shine-Dalgarno va a ser el ATG de inicio. Y se va a decir, aquí empiezo, aquí meto la primera. La primera piedra va a ser, veo el Shine-Dalgarno y el Shine-Dalgarno, ¿quién ayuda a ubicarlo? El ARN16S, que recuerden que es el de la subunidad pequeña. Ajá. Tiene una pequeña regioncita que forma interacciones Watson-Crick con la secuencia del ARN mensajero y el primer ATG, después de ese Shine-Dalgarno, ese es el ATG de inicio.
Esa es la manera en que está la ubica. Ahora, en eucariotes es un poco más complicado, obviamente, ¿no? Recuerden que en eucariotes pasa una cosa bastante interesante y es que la transcripción está desacoplada de la traducción. ¿Se acuerdan de eso? Ajá. ¿Por qué? Porque ocurren en lugares diferentes. Porque ocurren en dos compartimentos diferentes. La transcripción ocurre en el núcleo y tiene que exportar el ARN y es en el citoplasma donde se está traduciendo. Y resulta que para eso ese ARN lo tiene que convertir en una ribonucleoproteína. ¿Por qué? Pues porque tiene que pasar un tramito en donde va a haber tiburones, pirañas, de todo, mejor dicho, que la quieren comer, y pues tiene que sobrevivir a eso. Y tiene una manera muy simpática de acoplar esa funcionalidad con la funcionalidad de indicar en dónde está el ATG. Pues entonces hay proteínas que se asocian al CAP, ¿recuerdan ese CAP? Ese GTP, el capuchón GTP, de 7-metilguanosina. A ese capuchón se le van a unir unas proteínas, ¿cierto? Que van a interactuar con las proteínas de unión a la poli A y van a generar el ARN mensajero que se exporta al ribosoma. Se va a ver algo así como un círculo, como si fuera circular, ¿sí? Y el primer ATG cerca de la estructura del capuchón, ese es el ATG que se va a tomar, o el AUG que se va a tomar como el AUG de inicio. Este es un poco más complicado porque aquí no hay secuencia Scheiner-Gartner, aunque en algunos casos uno sí puede identificar unas secuencias que se llaman COSAC, pero no están en todos. Entonces se cree que es más la localización de esta estructura proteica que une el casquete con el poli A, genera el círculo, y el primer A cerca a esta estructura es la que define el ATG. Eso habrá que creer, ¿no? Pero nótese lo complicado, porque ojo que ustedes pueden tener ATGs que están en el marco incorrecto. Por ejemplo, Sara me dijo que no había visto ese ATG, pero eso es algo que una célula o sea, no puede dejar que pase. Tenemos un ATG que ustedes lo ven, ATG ese de codón de inicio, pero resulta que no es el marco correcto. Antes había otro ATG que está en el marco +1 y el otro ATG está en el marco +3. Entonces resulta que ustedes tienen que escoger el de +1, como hace la célula. Ahí ya le tienen. En procariotes, la secuencia de Scheiner-Gartner. En eucariotes, el primer ATG que esté más cerca de la estructura. Listo, entonces vamos a dejar ahí. Les encargo que lean de la de Pierce, que está excelente. Excelente. En la de Pierce está excelente la parte de las fases de la